el diseño de Dios para el sexo. Hoy estudiaremos verdades muy importantes relacionadas con esta área del sexo. Por ejemplo, vamos a responder a preguntas como ¿cómo sé si Dios quiere que sea soltero o no? Para aquellos de ustedes que son solteros, que nunca se han casado o que estuvieron casados. Como soltero, ¿cómo puedo satisfacer el deseo sexual? Como casado, ¿qué tan frecuentes deben ser las relaciones sexuales en el matrimonio? Como soltero casado, ¿cómo manda Dios que evite el pecado sexual? Primera de Corintios 7, versículos 1 al 9 responde a estas preguntas. Y recordarán que aquí en Primera de Corintios 7, 1 al 9, aprendemos 5 verdades del diseño de Dios para el sexo. 5 verdades del diseño de Dios para el sexo. Observen ahí en primer lugar los versículos 1 al 2. Leemos esta parte a manera de repaso. Ya vimos las primeras 2 la semana pasada. Pero observen ahí en los versículos 1 y 2. Ahí estudiamos que Dios diseñó el sexo en el matrimonio para evitar la fornicación. Dios diseñó el sexo en el matrimonio para evitar la fornicación. Primera de Corintios 7:1, obsérvenlo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Estudiamos esto a fondo y después concluimos la semana pasada en los versículos 3 y 4, explicando que Dios diseñó que el sexo sea una obligación de los cónyuges. Dios diseñó que el sexo sea una obligación de los cónyuges. Observen los versículos 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Estos versículos 2 al 4 recordarán, entre otras verdades, enseñan una muy importante. Explicamos que en el área sexual el hombre y la mujer en el matrimonio tienen la misma función. Uno no está por encima del otro, tienen la misma función, misma autoridad el uno sobre el cuerpo del otro, reflejando así el diseño de Dios en el matrimonio de entregarse el uno al otro mutuamente. Esto es amor bíblico, no buscar lo suyo propio, como dice 1 Corintios 13. Llegamos hasta aquí la semana pasada y tenemos planeado cubrir las últimas 3 hoy, si el Señor quiere, en esta ocasión. Vamos a leer el texto que tenemos planeado estudiar el día de hoy, 1 Corintios 7, versículos 5 al 9. 1 Corintios 7, 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Observen la tercera de 5 verdades del diseño de Dios para el sexo. Número 3 en nuestra lista, al principio del versículo 5, vemos que Dios diseñó que el sexo sea la norma en el matrimonio. Dios diseñó que el sexo sea la norma en el matrimonio. Obsérvenlo ahí en 1 Corintios 7, 5. No os neguéis, un imperativo en el griego. Este es un mandato. Esto no es opcional. Esta no es una sugerencia. Esta es una obligación dada por Dios. Y esa palabra traducida neguéis en el griego significa defraudar, robar. El Espíritu de Dios aquí está hablando en términos fuertes y aquí está diciendo esto: no os neguéis, no se defrauden, no se roben el uno al otro. ¿Por qué dijo esto el Espíritu de Dios aquí?
Es probable que algunos cónyuges en Corinto no querían tener relaciones con su cónyuge. ¿Por qué? El texto no lo indica. Quizás alguna esposa no quiso tener relaciones con su marido por temor a morir. ¿Por qué decimos esto? Por los riesgos del embarazo en esa época. Esto lo sabemos porque en un libro titulado Una historia de las mujeres en el occidente, encontramos información basada en escritos antiguos que nos ayudan a entender la situación que vivían las mujeres de la época de Primera de Corintios. Escuchen esto. En esa sociedad, en la sociedad romana, recuerden que Corinto era una colonia romana, en esa sociedad las mujeres se casaban alrededor de los 12 años de edad. Y tú pensabas que a los 40 se te iba el tren. En esa época, a los 12 se casaban. Y escuchen, 1 de cada 5 embarazos era mortal. Y la planeación familiar y el aborto eran peligrosos. Escuchen esto, en ese entonces, en el Imperio Romano, en promedio, las mujeres vivían de 20 a 30 años. Quizás esa situación haya contribuido a que alguna esposa no hubiera querido tener relaciones con su esposo por temor a quedar embarazada y el riesgo de muerte que significaba en ese entonces quedar embarazada. Si ese hubiera sido el caso, la implicación es que Dios le habría dado la gracia a esta mujer para sobrellevar la situación, como dice 1 Corintios 10:13, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos enfrentar. Entonces, de acuerdo con 1 Corintios 7:5, habían algunos cónyuges allá en Corinto que se estaban negando a tener relaciones con su cónyuge. Quizás por esto, quizás por su vida incrédula pasada de pecado sexual. Es posible que algunos cónyuges pensaban que era más santo no tener relaciones sexuales con su cónyuge, o es posible que simplemente estaban siendo egoístas. Pero de nuevo, 1 Corintios 7 no nos dice por qué habían cónyuges que se estaban negando a tener relaciones sexuales. Pero aquí en 1 Corintios 7:5 indica que tú, cuando te niegas a tener relaciones sexuales con tu cónyuge, estás pecando. Y estás pecando, mucha atención, al robarle a tu cónyuge algo que le pertenece. Esa es la fuerza de la palabra kinegeis en el griego. Esto implica que las relaciones sexuales son la norma en el matrimonio. Deben ser algo frecuente. ¿Qué tan frecuente? El texto no lo dice. Cada matrimonio determinará su frecuencia. La implicación de 1 Corintios 7:5 es que las relaciones sexuales en el matrimonio deben ser la norma, algo frecuente, habitual, normal. Solo hay una situación que las puede interrumpir. Aquí está en el versículo 5, obsérvenlo. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. El punto de esta frase es que las relaciones sexuales en el matrimonio solo deben interrumpirse cumpliendo con 2 requisitos. Número 1, ambos cónyuges están de acuerdo. Ambos cónyuges están de acuerdo. Ahí le dice el texto, versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Aquí, hermanos, volvemos a ver la igualdad de funciones en este asunto. Aquí volvemos a ver la consideración, la misericordia de Dios hacia ambos cónyuges. Observen, hermanos, que lejos de las mentiras del mundo de pensar que Dios es machista y oprime a las mujeres, la Biblia no es cierto. Religiones falsas sí, ideas no bíblicas sí, pero observen ustedes la consideración que le da Dios aquí al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer son iguales a los ojos de Dios, ambos creados a imagen y semejanza de Él. Funciones diferentes sí, en diferentes áreas, pero aquí iguales en funciones. Esto significa que no puedes tomar la decisión unilateral de abstenerte de tener relaciones con tu cónyuge, seas hombre o mujer. Entonces, las relaciones sexuales en el matrimonio solo deben interrumpirse cumpliendo con 2 requisitos. En primer lugar, ambos cónyuges deben estar de acuerdo y en segundo lugar, debe ser con el propósito de orar.
debe ser con el propósito de orar. Versículo 5, para ocuparos sosegadamente en la oración. Quizás, por ejemplo, ambos desean concentrarse en orar por una petición específica, alguna carga, por un hijo, un pariente, por un hermano. Creemos que una implicación de esto podría ser cuando uno de los cónyuges no puede tener relaciones sexuales por alguna enfermedad, por ejemplo. Parte de mostrar ese amor del que hablamos en el versículo 3, 4, es ser considerado, ser compasivo. De nuevo, esa frase de mutuo consentimiento en el versículo 5 refleja eso. Y en un caso así, por ejemplo, cuando un cónyuge quizás por alguna enfermedad no puede tener relaciones sexuales, creemos que el Señor dará la gracia, digamos, al cónyuge saludable para sobrellevar el tiempo de abstinencia sexual en obediencia. De nuevo, 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Observen una cuarta verdad aquí en 1 Corintios 7, 1 al 9, una cuarta de 5 verdades del diseño de Dios para el sexo. Versículo 5 al final, observen que Dios diseñó que el sexo en el matrimonio proteja a los cónyuges de la tentación sexual. Dios diseñó que el sexo en el matrimonio proteja a los cónyuges de la tentación sexual. Versículo 5 de nuevo, 1 Corintios 7, 5. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y aquí viene, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En cuanto se acabe el tiempo acordado para no tener relaciones, los cónyuges deben volver a tener relaciones sexuales de manera frecuente, habitual. De lo contrario, nos advierte el versículo 5, Satanás los puede tentar a pecar en esta área. Esto es serio. Observen de nuevo que Dios ha establecido una sola manera de satisfacer el deseo sexual. Por eso en el versículo 5, de nuevo hablándoles a los cónyuges, les dijo, volved a juntaros en uno, esto es, tengan relaciones. Observen que no dijo, para evitar que Satanás los tiente, vean pornografía, mastúrbense, etcétera. No. Una vez que acabe el tiempo acordado, vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás. Esto nos lleva a hacer una pregunta. ¿Cómo es que Satanás puede tentarte a pecar sexualmente? Respuesta, mediante la influencia del mundo. En Efesios 2 nos dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Él tienta, 1 Juan 2, 15 al 17, a través de los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Quizás mediante ciertas canciones, ciertas películas, ciertas pláticas, ideas no bíblicas. El punto aquí es que la abstinencia sexual prolongada en el matrimonio puede ser una fuente de tentación fuerte. Como lo dijo un autor, el deseo sexual es una fuerza poderosa y Satanás es un adversario poderoso. Debes estar consciente de esto. Por ejemplo, tú si por trabajo tienes que viajar, debes estar consciente de esto, no minimizar esta advertencia y ser aún más cauteloso, mantenerte aún más concentrado en la Biblia, velando y orando para que no entres en tentación, dándole la espalda a cualquier fuente de tentación. Es que estoy muy ocupado en viajes de trabajo, se entiende, pero no descuides esta área. Y observen de nuevo aquí otro indicador de que en los versículos 2 al 5 vemos que al marido y a la mujer se le dan los mismos privilegios y responsabilidades en el área sexual. Escucha, cuando tú no cumples tu obligación de tener relaciones sexuales con tu cónyuge, contribuyes a que tu cónyuge sea tentado en esta área. Esto es algo muy serio. Tu egoísmo puede contribuir a que tu cónyuge sea tentado en esta área. Y si tú te abstienes de tener relaciones sexuales con tu cónyuge por alguna razón diferente al versículo 5, pecas y contribuyes a que tu cónyuge sea tentado.
Y cuando tú te atreves a hacer eso, te expones a que Dios te juzgue, Dios te discipline, como lo vemos en Mateo 18, 5 al 9. Cuando Dios, el Señor, advierte de aquellos que se atreven a hacer tropezar a algún creyente. Debemos proteger a nuestro cónyuge de la tentación a fornicar, teniendo relaciones con él si eres esposa o con ella si eres esposo. Ahora, hagamos 3 aclaraciones a la luz del versículo 5. Primera aclaración, no justifiques la fornicación. No justifiques la fornicación. Si tu cónyuge no obedece el versículo 5 y no quiere tener relaciones contigo, esto no justifica que tú forniques. Si tú fornicas, la culpa es tuya, no la de tu cónyuge que se negó a tener relaciones contigo. Y cuidado con pecar al manipular o presionar a tu cónyuge. Cuidado con amenazar a tu cónyuge y decirle quizás, bueno, como no quieres tener relaciones sexuales conmigo, me voy a buscar a alguien más, a ver a qué hora me tientan, a ver a qué hora adultero. Esa es una manera de pensar y actuar pecaminosas. Segunda aclaración, ayuda a tu cónyuge. Ayuda a tu cónyuge. ¿Qué significa esto? Creemos que una implicación práctica de este pasaje es la siguiente. Digamos que por razones médicas uno de los cónyuges no puede y no quiere tener relaciones, y el otro sí puede y quiere. Una sugerencia práctica a la luz de este texto es esta: que el cónyuge que no puede tener relaciones, conforme a su capacidad, ayude al que sí puede y quiere a satisfacer su deseo sexual. ¿Cómo? Lo vimos la semana pasada en Cantares. Hablando para saber qué le gusta, qué disfruta. Me gusta que hagas esto y aquello. Recordemos algo que vimos a detalle la semana pasada. Toda el área sexual del matrimonio debe disfrutarse en un ambiente de amor. Y el amor en términos bíblicos, recuerden, se concentra en agradar al otro, no a mí. Este, hermanos, es nuestro enemigo número 1. Si tienes problemas en esta área y tu problema no es físico, lo más probable, a la luz de la Biblia, es que tu problema es egoísmo, no que necesitas ir a buscar un terapeuta sexual, un terapista sexual, no. Si no tienes problemas físicos, tu problema es espiritual. Tu problema es de egoísmo, de pecado. Lo que estamos sugiriendo en este punto tiene esta actitud de amor en su fundamento, en su cimiento. Piénsenlo. Por un lado, el cónyuge que quiere tener relaciones debe pensar en lo que es mejor para el cónyuge que no quiere tener relaciones. Y por otro lado, el cónyuge que no quiere tener relaciones o no puede en una situación dada, debe pensar en lo que es mejor para el cónyuge que quiere tener relaciones. En resumen, como en cualquier otra área del matrimonio, debemos preguntarnos: ¿cómo puedo agradar a mi cónyuge? ¿Cómo puedo servirlo? ¿Cómo puedo ayudarle a ser obediente a Dios? ¿Cómo puedo protegerlo de la tentación? Como comentario al margen, una implicación práctica aquí secundaria, por eso es tan importante que tú, cristiano, te cases con otra cristiana. Si ya de por sí para cristianos es tan difícil, es una lucha morir a nosotros mismos, cuánto más para un incrédulo que vive primordialmente para satisfacerse a sí mismo. Recordemos, como nos enseñaba en un sermón de este pasaje nuestro querido pastor Héctor Romo. Lo pueden oír por internet, por cierto, cuídenlo, que es el único que nos queda hoy. Los otros 3 están fuera. De los 5 que teníamos, ya solo nos quedan 2. En el primer servicio alguien casi lo tira y le dije: cuidado, hermano, es el único que nos queda esta mañana, por favor. Sí, cuidado, hermano, no lo pisen, los otros 3 están fuera hoy. Pero nos recordaba nuestro pastor Héctor Romo hablando de este pasaje. Lo pueden oír por internet en un sermón de este texto. Lo dio en una conferencia de matrimonios, quizás algunos lo recordarán. Recordemos que el tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer en el matrimonio es una actividad igual de santa que cualquier otra actitud y acto de obediencia a Dios. ¿Qué significa esto? Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, lo hagamos para exaltarlo, lo hagamos para agradarlo.
¿Recuerdan 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Y eso incluye obedecerlo al tener relaciones entre cónyuges. Glorificas, escucha esto, agradas a Dios, glorificas a Dios por igual. Cuando tienes relaciones sexuales con tu cónyuge con una actitud obediente, que cuando asistes a un estudio con una actitud correcta, que cuando ofrendas con una actitud correcta, que cuando predicas o sirvas o evangelizas o ayudas en el servicio o vendes algo en la tiendita con una actitud correcta. Y de nuevo, esto va en contra de una manera de pensar mundana debido a nuestro pecado y a aceptar tantas ideas de esta área no bíblicas, mundanas. Nos cuesta trabajo pensar en esto y a veces hablamos de este tema y lo vemos como, uy, no hables de eso, eso es sucio. Hermanos, si Dios inventó el sexo, recuerden, es algo puro, santo, es un regalo de Dios en su gracia común para la humanidad. Y una sugerencia práctica de nuevo que nos recordaba Héctor, algo en lo que no pensamos con frecuencia y que nos puede ayudar, es que así como oras para que Dios, por ejemplo, te dé sabiduría en el trabajo, te bendiga en una situación, también puedes orar para que Dios te dé sabiduría o bendiga tu relación sexual con tu cónyuge. Particularmente si estás teniendo problemas en esta área, este puede ser un consejo muy útil. Esta es una actitud amorosa que honra a Dios, pero tristemente tendemos a hacer lo opuesto, ¿no es cierto? Tendemos a pecar al ser egoístas. Y si eres el que no quiere tener relaciones, piensas en ti, no en tu cónyuge siquiera. Y no te importa si tu cónyuge es expuesto a la tentación, porque te importa más tu comodidad que satisfacer a tu cónyuge y protegerlo de que sea tentado. Y si eres el que quiere tener relaciones, tiendes a hacer lo mismo. Piensas en ti, no en tu cónyuge que no quiere, y no te importa el sufrimiento o dificultad que enfrente porque tú quieres estar satisfecho. Y si no tiene relaciones contigo, tiendes a enojarte o incluso hasta amenazas a tu cónyuge de que tú vas a ser tentado y vas a pecar si no tiene relaciones contigo y la culpa va a ser de él o de ella, etc. Tercera y última aclaración del versículo 5. Reconoce la realidad de la tentación sexual. Reconoce la realidad de la tentación sexual. Hace unos días hablaba con un querido hermano y hablábamos de cómo el soltero y el casado, y claro, la soltera y la casada pueden ser tentados por igual en el área sexual. Y no importa la edad. A veces pensamos que solo el quinceañero es tentado o la quinceañera no. El texto, por cierto, no indica ningún rango de edad. Este texto, vean la sabiduría de Dios. Estos principios de 1 Corintios 7, 1 a 9 se aplican a toda persona independientemente de su edad. Y aquí en el versículo 5 puedes aprender algo como soltero. Escucha, no pienses que una vez que te cases ya no vas a ser tentado en el área sexual. No pienses, bueno, en este momento estoy siendo tentado a satisfacer mi deseo sexual de manera pecaminosa porque soy soltero, pero ya casado esto se va a acabar. Eso no es lo que dice la Biblia. El versículo 5 es claro en enseñar que aún casado puede ser tentado a pecar sexualmente. Y hay ejemplos de esto a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, David, recuerdan con Betsabé en 2 de Samuel 11. Él era casado, ella era casada y los dos cometieron adulterio. Muy importante, como hablaba con este hermano, que desde que eres soltero aprendas a cultivar una mente disciplinada, aprendas a controlar tu mente, ocupar tu mente con la palabra de Dios, a vivir en una actitud de oración, dándole la espalda a la tentación ahora, porque estos mismos hábitos de obediencia que estás cultivando para evitar la tentación sexual como soltero son los mismos, exactamente los mismos que vas a aplicar cuando estés casado. Claro, ya casado entra este componente de tener relaciones con tu cónyuge, pero como puedes ver, aún teniendo relaciones con tu cónyuge, en ocasiones hay tentación. El punto es espiritual de nuevo, porque puedes estar teniendo relaciones con tu cónyuge, pero si no estás
controlando tu mente. Si tu mente no está llena de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios te controle, tú puedes estar teniendo relaciones continuamente con tu cónyuge y al mismo tiempo viéndote tentado a pecar porque no andas en el Espíritu. El fondo es el mismo, el Espíritu tiene que controlarte conforme tu mente está llena de la palabra y te sometes a ella, porque podrás estar teniendo relaciones con tu cónyuge diario y a cada persona del sexo opuesto que te encuentras el resto del día, imaginándotela igual como si fuera tu cónyuge. Y el problema, recuerden otra vez, de fondo es espiritual. Tienes que ser salvo y tienes que vivir controlando tu mente, sometiéndote a la palabra, pidiéndole al Señor que te guarde de tentación, dándole la espalda a cualquier situación que te pueda llevar a tentar. Y de hecho, escucha, no pienses, soltero, no pienses, soltera, que por ser casada se acabó la tentación sexual. No, inclusive puede ser más fuerte. ¿Por qué? Porque ya conoces ahora por experiencia lo que es tener relaciones sexuales, como lo dijo un querido pastor hace años. Entonces, aquí en 1 Corintios 7, 1 al 9, aprendemos 5 verdades del diseño de Dios para el sexo. Ya vimos en los versículos 1 y 2 que Dios diseñó el sexo en el matrimonio para evitar la fornicación, en primer lugar. En segundo lugar, versículos 3 y 4, Dios diseñó que el sexo sea una obligación de los cónyuges. En tercer lugar, versículo 5, Dios diseñó que el sexo sea la norma en el matrimonio. En cuarto lugar, versículo 5, Dios diseñó que el sexo en el matrimonio proteja a los cónyuges de la tentación sexual. Y finalmente, en quinto lugar, versículos 6 al 9, Dios diseñó el sexo en el matrimonio para satisfacer el deseo sexual. Dios diseñó el sexo en el matrimonio para satisfacer el deseo sexual. Versículo 6. Primera de Corintios 7, 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué significa esto? Esto parece referirse a lo que acaba de decir al final del versículo 5. Esto significa, como lo dijo un comentarista de apellido Tisselton, que la pareja casada puede abstenerse de intimidad por un tiempo específico, por un periodo específico de tiempo, si es útil para ambos, pero es su decisión, y Pablo no da un mandamiento en esto. Esto es, Pablo no está diciendo, bueno, se van a abstener por una semana, 2 semanas, no, Pablo no da un mandamiento específico, lo dejó ahí a criterio de la pareja. Y continúa, versículo 7, 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. En otras palabras, Pablo prefería que todos fueran solteros como él. ¿Por qué? Porque ser soltero tiene varios beneficios, y esto los estudiaremos a partir del próximo domingo, si Dios quiere. Lo vemos a lo largo y en el resto del capítulo 7. Pero Pablo aquí en el versículo 7 reconoció que el ser soltero o casado, mucha atención, es por diseño de Dios, no por decisión personal. Véanlo en el 8, 1 Corintios 7, 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Quiénes son los solteros y las viudas? Toda persona no casada. Toda persona no casada. Esto implica que pueden tener diferentes edades, ya lo dijimos. Puede ser alguien viudo, divorciado, una mamá soltera o alguien que nunca se ha casado. De nuevo, estos principios se aplican a cristianos de cualquier edad. Y el punto aquí de Pablo en los versículos 7 y 8 y el 9 también es que el ser soltero es un don de Dios, es una capacidad dada por Dios para servirlo de manera concentrada, como lo veremos más adelante, si Dios quiere, ahí en 1 Corintios 7, 32 al 34. La implicación es que, como el resto de los dones espirituales, escucha esto, Dios da este don, esta capacidad de ser soltero en el momento de la salvación. Esa es la implicación. No es que como no encuentras con quién casarte, le pides a Dios que te dé el don de soltería.
No es que como ya piensas que todo está perdido y no hay esperanza, dice, Señor, bueno, pues por favor dame el don de soltería porque no encontré a nadie. No. La pregunta aquí es, ¿cómo sabes si tienes el don de soltería? ¿Cómo sabes si Dios te ha dado la capacidad de ser soltero para servirlo así el resto de tu vida? Y es apropiado que como soltero te hagas esta pregunta. ¿Cómo sabes si tienes el don de soltería? Respuesta, vas a estar satisfecho como soltero. Vas a estar satisfecho. Por otro lado, si Dios no te ha dado el don de soltería, entonces vas a estar insatisfecho porque vas a tener un deseo sexual fuerte. Esto es lo que dice el versículo 9. Y si no tienes el don de soltería, es mejor que te cases. Esto dice el versículo 9, obsérvenlo. 1 Corintios 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, esa frase, no tienen don de continencia, se puede traducir mejor, y hay que explicarlo, porque algunos piensan, hombre, esto parece que el hombre, la mujer está urgido y ya no aguanta más, ya no aguanta. No, es una traducción. En el griego es no pueden controlar su deseo sexual. Alguno dirá, pues se oyó igual. Bueno, hermanos, esto es lo que dice el griego. Ayudan diferentes traducciones para tratar de entender lo que está diciendo el texto. Entonces el nuevo dice, obsérvenlo, 1 Corintios 7, 9, pero si no tienen don de continencia, o en el griego, si no pueden controlar su deseo sexual, cásense. Este es un imperativo, un mandato. Algunos de ustedes solteras están felices por oír este mandato. Está bien, qué bueno que estés feliz. Eso quiere decir que Dios no ha diseñado que estés soltera. Lo mismo como hombre. Si tú no estás satisfecho estando como estás, y como lo dice el texto, tienes deseos sexuales fuertes, vamos a explicar eso en sí no es pecado. Cásate, es un mandato. Cásate, nos dice por qué, versículo 9. Véanlo de nuevo, 1 Corintios 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, esto es, si no pueden controlar su deseo sexual, mandato, cásense. ¿Por qué? Pues mejor, al final del 9, es casarse que estarse quemando. La idea ahí de la palabra quemando es quemando de deseo sexual. Es la idea de un deseo fuerte por tener relaciones sexuales. Como lo explicó un autor, si tú eres un hombre cristiano soltero o eres una mujer cristiana soltera, de nuevo, y no importa si nunca te has casado o ya estuviste casado por alguna razón, si tú eres un hombre cristiano soltero o una mujer cristiana soltera y tienes un deseo sexual fuerte, debes casarte. En lugar de estar hirviendo en deseos insatisfechos o buscar satisfacer tu deseo sexual de manera pecaminosa. Pablo manda que te cases en lugar de tratar de vivir una vida de abnegación hiperespiritual, porque no puedes decidir tener el don de soltería. El don de soltería únicamente puede ser dado por Dios. Y como cualquier otro don espiritual, mucha atención, no es algo que te esfuerzas por alcanzar, ni algo que le puedes pedir a Dios. A primera vista, este versículo de 1 Corintios 7, 9 podría darnos la idea equivocada de que los que se casan es porque les urge tener relaciones sexuales y no se pueden aguantar. Pero esa es una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque 2 versículos atrás, como lo acabamos de ver en el versículo 7, el Espíritu Santo acaba de decir que la soltería es un don de Dios, es una capacidad dada por Dios. Y mucha atención, de la misma manera por implicación, el casarse es por diseño de Dios. Por lo que dicen los versículos 7 y 8, el 9 simplemente es una manera de identificar si Dios ha diseñado que una persona sea soltera o casada. Así de simple. Si Dios te quiere soltero, te dará la capacidad de controlar el deseo sexual y estarás satisfecho. Si Dios te quiere casado, no te dará la capacidad de controlar el deseo sexual para que busques satisfacerlo en el matrimonio. Una ilustración nos puede ayudar a entender esto. Escucha, es como cuando Dios quiere que hagas algo, sirvas en algún ministerio.
Es como el hombre a quien Dios llama para el pastorado. 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, anhela, desea, hablan de un deseo fuerte. Dios le da un hombre a quien llama a pastorear, un deseo fuerte, y ese deseo lo motiva a buscar satisfacer ese deseo. Y ese hombre llamado a predicar, a pastorear, no va a estar satisfecho hasta que esté haciéndolo. Y es lo mismo con aquel a quien Dios diseñó para estar casado. Dios diseñó el matrimonio, en parte, ya lo vimos, para satisfacer el deseo sexual. Y mucha atención, aquí hay una verdad muy importante. Aquí vemos, versículo 9, algo importante, véanlo de nuevo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí vemos que la atracción sexual no es pecado. Para ser más precisos, el deseo sexual no es pecado. Y esto lo vamos a ver, si el Señor permite, más adelante, allí en 1 Corintios 7, 36 al 38. Mucha atención. Querer casarse en parte para satisfacer el deseo sexual no es pecado. Esto es exactamente lo que enseña el versículo 9. El pecado es satisfacer el deseo sexual fornicando. Observen que Dios estableció que la única manera de satisfacer el deseo sexual es mediante el matrimonio con una persona del sexo opuesto. Así que si como cristiano te estás esforzando por obedecer a Dios y eres soltero y tienes deseos sexuales, ora al Señor para que te provea un cónyuge. Si eres mujer, ora porque Dios te provee un esposo cristiano, fiel, un hombre que te ayude a obedecer a Dios. Si eres hombre, lo mismo, que Dios te provee una esposa cristiana, fiel, una mujer que te ayude a obedecer a Dios. Recuerden, el sexo no es el todo en el matrimonio, es una parte del matrimonio, pero lo más importante es obedecer a Dios en toda área del matrimonio, incluyendo esta. La meta del matrimonio, como cualquier otra área de la vida cristiana, es glorificar a Dios, que Dios sea exaltado, que Dios esté contento porque estamos en Cristo buscando agradarlo a Él, buscando obedecerlo. Mientras tanto, dices, ¿qué hago? No veo para cuándo. No, sí quiero, entiendo, estoy claro en que no, Dios no me ha dado el don de soltería, me quiero casar, pero mientras tanto es una tentación fuerte, tengo deseos fuertes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué haces? Andas en el Espíritu. Quiere decir, eres controlado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo pasa eso? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto es, que la palabra de Dios ocupe tu mente, que le des la espalda al pecado, y de esta manera el Espíritu de Dios te va a controlar y te va a fortalecer para no satisfacer deseos de la carne. Y de esta manera, cuando estás siendo controlado por el Espíritu va a producir en ti ese fruto del que habla Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, quiere decir dominio propio, te va a dar la capacidad de controlarte. ¿Cómo huyes del pecado sexual? 1 Corintios 6, 18. ¿Cómo huyes de la fornicación? Como soltero, te alejas del pecado y te acercas a la palabra. Te alejas del pecado y te acercas a la palabra. Proverbios 7, y a lo largo de las Escrituras vemos este principio. Y parte de acercarte a la palabra incluye recordar que otra vez Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. 1 Corintios 10, 13. Como casado, ¿cómo huyes de la fornicación? Igual que el soltero, nada más que añadas ahí el componente de que debes cumplir con tu obligación de tener relaciones con tu cónyuge. Pero es lo mismo. Debes tener relaciones con tu cónyuge, 1 Corintios 7, 1 al 9. Y si tu cónyuge de momento no puede o no quiere, quizás por una situación física médica o de manera clara porque está pecando y no quiere ser obediente a Dios en esta área, ¿cómo enfrentas entonces como casado el deseo sexual en una situación así? Igual que el soltero. Te alejas del pecado,
te acercas a la palabra, velas y oras para que no entres en tentación, y otra vez recuerdas que Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas soportar. 1 Corintios 10:13. Un texto hermoso que en un sentido resume 1 Corintios 6:18. En el Antiguo Testamento es Cantares 2:7. Digamos que Cantares 2:7 es un paralelo de 1 Corintios 6:18, pero dicho de una manera muy útil. Cantares, capítulo 2, versículo 7. Cantares 2:7. Vamos a este texto y terminamos por hoy con este hermoso versículo. Cantares 2:7 es un texto tan importante que el Espíritu de Dios lo repite 3 veces en el libro de Cantar de los Cantares. Lo repite en el 3:5 y en el 8:4, y aquí lo vemos en el 2:7 por primera vez. Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares 2:7. Observen lo que dijo aquí la esposa de Salomón, la Sulamita. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Observen lo que le dijo aquí a las jóvenes solteras, jóvenes mujeres que ya estaban en edad de casarse. Escuchen esto, este es un principio sumamente útil para casados y solteros, para ayudarnos en el área de evitar el pecado sexual. Cantares 2:7. Esto es lo que dijo: yo os conjuro. Esa frase puede a algunos sonar así como, oye, como hechizo ahí medio diabólico. ¿Cómo que conjuro? Esto es una traducción, pero en el hebreo la palabra conjuro significa, o más bien traducida conjuro, significa ruego urgentemente. Yo les ruego urgentemente. Esto nos ayuda a entender mejor quizás que la traducción conjuro de Reina Valera 60, la importancia de lo que aquí le dijo la esposa de Salomón a estas jóvenes solteras. Observen por qué les habló así, por qué le dio tanto énfasis, tanta importancia a esto. Véanlo, versículo 7. Yo os conjuro, en el hebreo, yo les ruego urgentemente, oh doncellas de Jerusalén. De nuevo le está hablando a las solteras de Jerusalén. Y continúa en el 7. Por los corzos, en el hebreo gacelas, y por las siervas del campo. ¿Qué quiere decir eso? Las gacelas y las siervas del campo simbolizan la experiencia sexual. Así era en ese momento de la historia cuando el Espíritu de Dios escribió esto. Entonces, esto es lo que dijo la esposa de Salomón, versículo 7. Yo os conjuro, yo les ruego urgentemente, oh doncellas, jóvenes solteras de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, esto es, por la experiencia sexual. Y continúa, que no despertéis, en el hebreo, que no estimulen o que no provoquen, ni hagáis velar. Esa frase, ni hagáis velar, significa ni hagáis despertar al amor hasta que quiera. ¿Qué significa esto? Aquí la esposa les dijo a las jóvenes de Jerusalén, como lo dijo un comentarista, mucha atención: no permitan ser incitadas sexualmente hasta que el tiempo y la persona correcta lleguen. Esto se los dijo a solteras. No permitan ser incitadas sexualmente hasta que el tiempo y la persona correcta lleguen. Y como lo vemos aquí en Cantar de Cantares, ese tiempo es la noche de bodas y esa persona es el cónyuge. Este es un gran principio a seguir. Mucha atención. Evita ser incitado sexualmente fuera del matrimonio por alguien que no sea tu cónyuge. Y esto se aplica a casados y a solteros. Escuchen esto. Evita ser incitado o provocado sexualmente fuera del matrimonio por alguien que no sea tu cónyuge. Y para solteros podemos decirlo de esta manera: evita ser incitado sexualmente hasta la noche de bodas con tu cónyuge. ¿Oíste bien? Este legalista. Hermanos, esta es la idea del texto. Esta es la idea. Este es el tema de Cantar de Cantares. La belleza y la delicia de la experiencia sexual dada por Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio.
Y por eso reitera en parte 3 veces aquí en Cantar de los Cantares, la esposa le dijo a estas jóvenes, no hagan despertar el amor, en resumen, hasta que la persona y tiempo correcto venga. Y de acuerdo con Dios, esa persona y tiempo correcto es la noche de bodas, porque es el momento en el que puedes ya tener relaciones con tu cónyuge, ya que estás casado. Evita entonces ser incitado sexualmente hasta la noche de bodas con tu cónyuge. No permitas que películas, imágenes, música, ni pensamientos te inciten. Y hermanos, de nuevo, el mundo nos dice, esto es anticuado. Esto es de la época de mi tatarabuelito. Hermanos, esta es la palabra de Dios y si tú te atreves a violar este diseño, te lo garantizo, como lo explicó nuestro amado pastor Héctor hace un momento. Tú no te puedes burlar de Dios, Salmo 2, Dios te va a juzgar. No te puedes escapar de su juicio. Y aun cuando peques sexualmente y le pidas perdón, Dios te perdona, pero las consecuencias las vas a llevar y muchas veces de por vida. No te acerques, no juegues con Dios, no seas tonto, no seas necio, no puedes más que Dios. Esto es una batalla el mantenernos sexualmente puros, seamos solteros o casados, pero por la gracia de Dios tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que nos incite a pecar en esta área. Así lo dijo el Señor. Oísteis que fue dicho, recuerdan, en Mateo 5, 27 al 29, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Escucha con atención. Cualquier cosa que te incite sexualmente que no sea tu cónyuge, evítala. Y de nuevo, el deseo sexual no es pecaminoso. Lo pecaminoso es desear satisfacer el deseo sexual de alguna manera que no sea con tu cónyuge y o desear satisfacer el deseo sexual y satisfacerlo de alguna manera que no sea tu cónyuge. Esto es, tanto el deseo como la práctica son igual de pecaminosos si no es satisfecho con tu cónyuge. Las palabras de un autor de apellido Wright resumen lo que vemos aquí en 1 Corintios 7, 1 al 9, y cito, mucha atención. Por diseño divino, el matrimonio y la sexualidad van juntos, así como van juntos la soltería y la abstinencia del sexo. Así es lo que enseña la Biblia, hermanos, tiene razón. El matrimonio y las relaciones sexuales son inseparables. La soltería y la abstinencia son inseparables. Y concluyó así este autor, lo que Dios unió, los humanos no lo deben separar. Fin de la cita. Si eres casado, Dios te manda que tengas relaciones sexuales con tu cónyuge. Si tú vas en contra de este mandato, enfrentas la disciplina de Dios y lo vas a lamentar. Si tú eres soltero, Dios manda que te abstengas de tener relaciones sexuales. Y de nuevo, si tú vas en contra de este diseño, te expones a la disciplina de Dios y lo vas a lamentar. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por este texto tan útil, tan importante. Te rogamos, Padre, porque tu Espíritu nos haga entender estas verdades para someternos a ellas. Si hay alguien en esta mañana que no es salvo y que está enfrascado en el pecado sexual, oramos que tu Espíritu le haga ver su pecado, que no puede ofrecerte nada más que su pecado y que no merece nada más que el infierno, y que la única manera en la que puede ser librado de la esclavitud a su pecado sexual y de la condenación del infierno eterno es que clame a ti por misericordia, rogando que lo perdones en base a la vida, muerte
y resurrección de Cristo, no en base a sus méritos. Que venga a ti en arrepentimiento y fe. Aquellos que son salvos, oramos, Padre, por nuestros amados solteros, por fortaleza. Aquellos a quienes has diseñado para permanecer solteros, que aprovechen el tiempo y te sirvan, buscando agradarte, buscando aprovechar el tiempo para servir a tu iglesia, para extender el reino. Aquellos solteros a quienes has diseñado para que se casen, fortalécelos, Padre. Dales un hombre, una mujer que te ame. Hazlos a ellos un hombre, una mujer que te ame. Extiende tu gracia como siempre lo haces. Que sean diligentes en darle la espalda a la tentación. Y aquellos, Padre, que por tu diseño somos casados, pedimos también tu gracia, tu fortaleza. Que esto nos lleve a examinarnos para que si estamos pecando al no cumplir con estos mandatos, que te pidamos perdón, nos arrepintamos, le pidamos perdón a nuestros cónyuges, y que aquellos que por tu gracia van caminando en esta dirección los sigas fortaleciendo, llenando de gozo, y que uses, Padre, este diseño hermoso del matrimonio, del sexo en el matrimonio, este ejemplo de pureza sexual, como una manera en la que el mundo vea tu poder y nos des así oportunidades de evangelizar para tu gloria.